Muy buenos días. En este día martes vamos a meditar del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te asombres que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Palabra del Señor. Habíamos visto ayer que la Pascua es el lugar privilegiado para el bautizo de los neófitos, de los nuevos cristianos. Y también habíamos visto que el bautismo era este regalo inmenso que nos hace Dios, que nos permite que nuestra naturaleza terrena sea transformada por la muerte y resurrección de Jesucristo en una naturaleza divina, eterna. Y que por la gracia del Espíritu Santo recibido en nuestro bautismo tenemos la posibilidad de empezar a vivir ya no como seres terrenos, sino también como seres celestiales. Algunos hermanos me comentaban a raíz del video de ayer cuando mencioné a San Juan de la Cruz y me decían, a ver, ¿qué es lo que dijo realmente San Juan de la Cruz? Lo voy a decir ahora. Esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro. Es un trocito del cántico espiritual de San Juan de la Cruz que, si lo buscan y lo leen completo, es algo profundo, espiritual y reconforta el alma. Les dejo la bala pasada. Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Y volviendo al Evangelio de hoy, vemos que Nicodemo, este magistrado judío, sabio judío, va de noche donde Jesús a hablar, porque me imagino que si va de día podrían llegar incluso hasta expulsarlo de la sinagoga, ya que los judíos habían decretado que si alguien mencionaba a Jesús o se hacía adepto a él, fuese de inmediato excluido de la sinagoga, como un paria. Y Jesús le dice esta cosa tan sorprendente, ¿no? Que hay que nacer de nuevo. Jesucristo está hablando aquí de este nacimiento espiritual que el hombre necesita y que solo se puede conseguir unido a Dios. Y los judíos, con tanta ley y con tanta norma, en definitiva, habían hecho una religión en donde el hombre se salvaba solo con su esfuerzo, cumpliendo esas normas que ellos habían desglosado de lo que llamaban los mandatos del Señor o la ley. Y Jesucristo ha venido acá, y por eso escandalizaba tanto, a dar cumplimiento a la ley, pero en el correcto cumplimiento a la ley. Por eso él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle perfecto cumplimiento. Y ese perfecto cumplimiento tiene una sola premisa: buscar y hacer la voluntad del Padre para cada ser humano. Eso es ser otros Cristos. No que vayamos a hacer nosotros los mismos milagros o las mismas cosas de Cristo, porque Él era Él, pero yo soy yo y tú eres tú. Entonces, este bautizo que recibimos, este nuevo nacimiento que recibimos, nos permite, al transformar nuestra naturaleza en una naturaleza divina, poder hacernos uno con Dios en Jesucristo, y así nuestro entendimiento unido a Dios se abre para descubrir la voluntad de Dios, y además el Espíritu nos da la fuerza, el soplo para realizarla. Y de esa forma somos
nuevos Cristos en esta generación, llamados a dar vida, esperanza, alegría, paz, consuelo, en definitiva, liberar al hombre de la esclavitud de la carne. Si lo vemos de esta forma, nos vamos a dar cuenta de por qué nos ha costado tanto nuestra conversión. Me imagino que a ustedes les pasará lo mismo que me sucede a mí, que cuando entré a la iglesia yo procuré ser bueno, hacer lo que veía que tenía que hacer, lo que tenía que ser un cristiano, pero me pasaba lo que a San Pablo, que mi proceder no lo entiendo, queriendo hacer el bien es el mal el que aparece. Y me imagino que esa experiencia la tendrán todos. Porque como nosotros tenemos nuestra naturaleza pervertida por el pecado, la necesidad del bautismo hace que esa naturaleza sea transformada en la medida en que nosotros nos abrimos a la gracia del Espíritu. Vale decir, en la medida en que dejemos hacer a Dios en nosotros. Y ahí sí, podremos ser generosos y no estaremos pensando en qué nos va a faltar, porque allá tenemos la experiencia de la providencia de Dios. Vamos a poder ser verdaderamente causa de libertad, de alegría y bienestar para otros. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo, que nosotros ya lo hemos experimentado por el hecho de haber recibido el bautismo, necesitamos esta catequesis que nos haga madurar en nuestra fe, porque nuestro esfuerzo llega hasta un punto y de ahí no podemos trascender. Incluso si estamos activos en la iglesia, hay que reconocer que nuestra fe es muy débil y que aunque hagamos cosas en la iglesia, siempre nos falta ese impulso del Espíritu para trascendernos a nuestros propios criterios y a nuestra propia naturaleza para empezar a vivir una vida de resucitados, que en definitiva es una vida de santidad, y una vida de santidad que no se logra ni siquiera con mortificaciones, sino con la gracia de Dios. Si leemos la historia de algunos santos, por no decir de todos, porque en general es la experiencia de todos, muchos intentaron agradar a Dios en su esfuerzo. Uno de ellos, San Francisco de Asís. Él al principio quiso ser personaje de caballería para ir lleno de celo a rescatar cautivos de los musulmanes, etc. Y el Señor le dijo, no, por ahí no es. Y como él insistía, el Señor lo hirió con una enfermedad que lo incapacitó para ir hacia los musulmanes, para evangelizar según sus criterios. Y en ese momento, en esa debilidad, es que San Francisco descubrió que solo apoyado en Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, podría llegar a hacer algo. Y es así como, después de salir de su enfermedad, se retira porque había escuchado al Señor que le pedía que restaurara su iglesia, y él, pensando que era esa iglesia pequeñita de su pueblo en Asís que estaba semidestruida, se dedicó a restaurarla con tanto celo que muchos de sus amigos, también algunos que eran de los cruzados, se unieron a él y empezaron una vida de simpleza, de humildad, de precariedad, en donde Dios tenía que manifestarse para poder sostenerlos. Y así es como empezó el camino, su verdadero camino hacia la santidad, en Dios, con Dios. Para nosotros, este Evangelio hoy nos está hablando de lo mismo, porque el viento sopla, que es el Espíritu Santo, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero con seguridad, el camino que te vaya marcando el Señor va a ser el camino que te va a dar la plenitud, la felicidad, y además vas a poder arrastrar contigo a muchos de los que te rodean e incluso desconocidos que por tu palabra, por tu testimonio, van a querer encontrarse también ellos con el Señor resucitado, el Señor de la vida, que es lo que en definitiva el mundo necesita hoy. Más que nunca hoy.
El que tenga oídos para oír, que oiga.